Gracias por estar. Como cada día viernes, vamos a transmitir la palabra de Dios en esta prédica. Hoy día viernes 5 de febrero de este año 2021, año de prosperidad y de victoria. Sabemos que cuesta y es difícil poder estar siempre dispuestos y preparados en nuestras casas o en nuestros lugares para recibir la palabra, pero por eso luego te enviamos el link si es que perteneces a nuestro ministerio, el camino, la verdad y la vida, para que puedas, para que puedas verlo junto a los tuyos o en tu permanencia en el lugar donde sea. Por eso siempre damos las gracias a cada uno de ustedes de, de contactarnos y de estar presentes. Sean bendecidos. Señor, en este día, como cada día, queremos estar a tu lado para poder cumplir el propósito que has puesto en la vida de cada uno de nosotros, para poder avanzar y para poder seguir, Señor. Creemos, tenemos fe de que tu palabra, como dice, se cumplirá. Si la creemos, se cumplirá. Que lo que tú nos entregas es para plenitud, para gozo. Tenemos potestad sobre todo lo malo y nada nos puede llegar. También, Señor, vamos a avanzar y a crecer en lo que tú nos has entregado, que es el camino del Evangelio y la palabra de la Biblia, que es lo que has hecho escribir y has firmado y has sellado con la sangre de tu amado Hijo. Te pedimos que en esta tarde no haya interrupciones, Señor, que no haya nada que pueda venir a quitarnos, a apartarnos de recibir esta bendición que es tu palabra, Señor. Señor, tú conoces los más íntimos de cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a poner todo nuestro esfuerzo en conocerte cada día más a ti, de manera mucho más profunda, segundo a segundo, para poder recibir tu amor, comunicar tu amor y poder entregar cada mensaje a los demás. En el nombre de Jesús, amén. El tema del día hemos titulado El legado y está basado en el libro de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9, que vamos a ir desarrollando seguidamente. Te voy a repetir porque seguramente lo vas a anotar, cuaderno, hoja, con tu lápiz o tu bidome. Libro de Mateo, o vas a buscar en tu Biblia para acompañarnos. Libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense qué, qué hermoso y qué entrega había de Pedro, porque ni Pedro, ni Santiago, ni Juan en ese momento pensaron en ellos, sino que pensaron quedarse en ese lugar acompañándolos
y preparaban, como dicen, las tiendas. ¿Pero cuántas tiendas? 6, no 3, pensadas únicamente para Moisés, para Elías y para Jesús. ¿Cuántos de nosotros ponemos primero a otra persona y quedamos por detrás? Es bueno, ¿no? Es bueno pensarlo, pero mejor es hacerlo. Por eso Dios nos ama tan profundamente que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Y reflexionando, ¿qué hacemos nosotros para expresar amor? Cuando uno estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron en tierra, llenos de un gran temor. Allí Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Ya no estaba ni Moisés ni Elías. Había pasado tiempo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Increíble, ¿no? Porque les estaba adelantando lo que ocurriría. Jesús no negaba lo que venía. No tenía miedo, no tenía duda. Seguía, avanzaba, porque estaba escrito. Creía cómo iba a suceder. La presencia de Dios en nuestras vidas es muy importante, porque en las subidas a las montañas y los momentos felices, como también en los tristes, Él siempre está. Reclámale si crees que Dios no está. Manifiéstate, Señor. Muéstranos tu poder, tu gloria, tu gracia. Reclamemos, porque dice la palabra que Él siempre está, que Él no nos abandona, que estaremos con Él hasta la eternidad. Él de diferentes maneras se hace presente. Puede tocarnos de acuerdo a cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es personal y Él conoce nuestro corazón. Hasta nuestros pensamientos ya lo sabe antes que los tengamos. Por eso reclama. Entiende que Él te ha buscado para entregarte todo. Nuestra vida es un monte y para el monte subimos y del monte bajamos. La compañía, quien esté contigo, es importante y puede cambiar mucho de lo que ocurre a tu alrededor o en tu camino. Si la montaña es muy elevada, con la compañía el ascenso se hace más llevadero. Por eso dice el Señor que es importante andar de a dos para ser llevadero
el camino, pero unidos, amalgamados. Cuando se llega a la cima, se disfruta el gozo, se disfruta el logro, se comparte. Y de aquellos lugares altos, mayormente se ve algo precioso. Son las maravillas de Dios. Muchas veces transitamos caminos difíciles, pero dice Dios que no desesperes, que llega el tiempo de la recompensa. Es fundamental respetar nuestra decisión de seguir a Cristo, de amar a Dios y de vivir por y para su palabra. Es hermoso darse cuenta cómo nos llena el estar consagrados a Dios. Y esto se puede saber cuando nos preguntan, ¿cómo es que tomaste esta decisión de seguir a Dios, de seguir el camino de Cristo? ¿Por qué lo hemos hecho? Y esto va a traer una respuesta de acuerdo a cuán ligados estemos a Dios y por qué estamos ligados a Dios. Esa persona que nos ha llenado de felicidad, de gozo, de amor y de armonía, a través precisamente de Cristo Jesús. Hoy es un día especial, diferente, único, irrepetible. Por eso es fundamental que le pidamos al Señor que nos ayude a encontrarlo, que nos ayude a vivir con Él y para Él, que nos ayude en nuestro camino y que nos permita conocerlo mejor. Hay que destacar que en medio del grupo de los 12, Jesús eligió llevarse solamente a Pedro, a Santiago y a Juan al monte. Les dio el privilegio de ser testigos de lo que iba a ocurrir. Como habíamos dicho, Jesús cambió su rostro, se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro estaba resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Era un privilegio precisamente para Pedro, para Santiago y para Juan. Como hoy es un privilegio para muchos de nosotros tener comunión con Dios. Aunque no siempre el camino esté allanado, el camino esté libre y no haya tropiezos. Pero ¿por qué eligió a los tres? Precisamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Eran los más santos, eran los más puros, eran los menos pecadores. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí? Pedro, a la hora de la prueba, lo negaría. Y los hermanos Santiago y Juan
pedirían ser los primeros en entrar a su reino. Jesús, no obstante ello, que sabía que iba a ocurrir, no eligió con un criterio razonable, sino según su plan de amor. Fijémonos también los 12, quiénes eran. Y luego, Pedro, peor todavía, perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, los golpeaba, los humillaba, así como quiso hacer con Jesús, que aún después de muerto lo seguía buscando. Es el plan de amor. Y el amor que tenía Cristo no tiene medida, porque es igual que nuestro Padre Eterno, Dios. El amor es puro. Era una elección que muchas veces las elecciones pueden ser gratuitas, incondicionales, libres. Pero aquí había algo diferente y lo hay actualmente. Es una amistad divina que no pide nada a cambio. Y así como llamó a esos 3 discípulos, como decía recién, hoy nos llama a todos, sin excepción. Nos llama a todos para estar cerca de Él, conocer a Dios íntimamente, tener comunión con Él y así dar testimonio. Siendo testigos de la obra de Jesús, continuando con sus obras, nada esquivaremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ir caminando derecho por el sendero que Él ha marcado. No importa si no lo tenemos merecido, porque eso no lo evaluamos nosotros. Así como tampoco los 12 ni Pedro evaluaron que iban a ser llamados, que merecían estar donde estaban. Seguramente ni se hubieran acercado. Creemos muchas veces que somos inadecuados para la tarea que Dios nos eligió. Pero error. Si Dios nos eligió, es porque somos adecuados. Pero Dios tiene que moldearnos, modelarnos las formas, el carácter, la manera. Una vuelta me tocó ministrar a una persona que había conocido en otra época de mi vida, donde no estaba en el Señor. Y me enviaron a esa casa, llegué a ese lugar donde necesitaban la presencia de Dios, la palabra de Dios, la guía de Dios, la ayuda de Dios. No sabía que vivía en ese sitio esta persona, yo. Pero cuando me vio, no fue buena su reacción. La palabra que rescato es, ¿vos justo? Y Dios me dijo, dile, ¿por qué no? Vengo a mostrar que hay cambios, que la gente puede evolucionar, que puede convertirse y dejar atrás su pasado.
Por eso, si Dios me envió aquí, es porque realmente hace falta. Precisamente para seguir el legado y saber que Él nos impulsa. No son casualidades, son causalidades que Dios las pone. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios para nuestro ministerio, el camino, la verdad y la vida, y para todos los hermanos y hermanas que están en algún lugar, en algún sitio en este momento, pero recibiendo tu palabra. Te damos gracias a ti, que vives y reinas, y así será por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, no olvides que este es el legado que Dios te entregó, que este es el legado que Dios nos dio. Y está escrito, su palabra está en la Biblia, para todos. Shalom.